sobre esta ciudad. Amén. Acompáñenme por favor en su Biblia. Acuérdese que estamos viendo el tema de el fruto del Espíritu. La semana pasada vimos la primera parte. Hoy nos toca ver la continuación, la segunda parte. Acuérdese que dijimos el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto del Espíritu son o consiste en 9 características, o que le podemos llamar también 9 virtudes que se manifiestan en la vida de un cristiano. Si usted es cristiano, si usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en usted. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y como habita en nosotros, tenemos entonces nosotros la capacidad de mostrar, de desarrollar estas virtudes en nuestra vida, porque son la señal o la manifestación de la presencia y de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros. Así que tenemos entonces 9 elementos o 9 virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues tenemos también una pequeña clasificación. Está Gálatas capítulo 5 versículo 22. El apóstol Pablo habla de esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando una persona manifiesta en su vida las virtudes del Espíritu Santo, hermano, estamos en paz con Dios, estamos manifestando una plena comunión con Dios. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque la ley era la encargada de examinar, de juzgar a las personas para ver si realmente daban la medida, si realmente se comportaban. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, la ley queda sin efecto, porque Dios mismo está dando testimonio de nosotros. Amén. Si Dios mismo da testimonio de nosotros, no necesitamos que la ley nos examine, no necesitamos que la ley, ¿verdad?, nos juzgue. Dijimos que tenemos una clasificación de 3 partes. Los 3 primeros elementos, amor, gozo y paz, son elementos que están relacionados con nuestra relación con Dios. La semana pasada lo vimos, ¿verdad? El amor de Dios, que es algo ilimitado sobre nosotros, sobre nuestra vida. El amor, el gozo, ¿verdad? Cuando usted comprende el amor de Dios, usted deja de andar mendigando amor en la vida. Cuando usted experimenta el amor de Dios, usted deja de andar sufriendo. Ya no sufre, ya no llora, solamente disfruta del amor de Dios. Dijimos que la palabra ágape, ¿verdad?, que es el amor, la palabra que se traduce como amor, tiene un significado de un banquete, un buffet donde usted puede comer lo que usted quiera. Ese es el amor de Dios. El gozo es la convicción de saber cómo va a terminar todo, ¿verdad? La convicción de saber que al final vamos a estar con el Señor. Y cuando usted tiene puesta la mirada en el destino, nada de lo que hay en el camino lo distrae, nada de lo que hay en el camino lo aflige. A lo mejor vamos a pasar dificultades, ¿verdad? A lo mejor vamos a ver un poquito
de difícil la cosa en el camino, pero sabemos hacia dónde vamos, amén. Sabemos que vamos a un lugar y sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios. Así que lo que suceda aquí en este mundo, ¿verdad? Nos gozamos, nadie nos quita. Mire, el gozo es diferente de la felicidad o de la alegría, porque la felicidad o la alegría depende de las circunstancias, depende si le está yendo bien, depende si le están saliendo bien los negocios, si le está yendo bien con su familia, en su trabajo, en la escuela. Pero el gozo va más allá, porque aunque todo eso estuviera de cabeza, aún así tenemos la convicción de que el Señor tiene el control de nuestra vida. Ay, que a lo mejor en esta vida hemos sufrido, hemos enfermado, hemos padecido, hemos carecido, pero un día vamos a estar en la gloria con Dios y todo eso se va a acabar. Todo lo que tal vez no pudimos gozar aquí, todo lo que tal vez no pudimos disfrutar o tener aquí, allá lo vamos a tener de manera ilimitada. Amén. Y la paz, que es una promesa del Señor, estamos en paz con Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Si usted tiene comunión con Dios, usted va a tener paz. Dice la Biblia: no como el mundo la da. Acuérdese, los ejércitos romanos prometían paz, pero esa paz solamente venía después de una masacre, después de una matanza. Entonces decían: hay paz. Hay gente que solamente encuentra o piensa que va a encontrar la paz después de la batalla. Hasta eso, ¿verdad? Si es que ganan, porque si pierden la batalla no hay paz. Pero el Señor Jesús dice: no como el mundo la da. ¿Cómo es eso? El mundo espera ganar la batalla para tener paz. Nosotros tenemos paz aún antes de pelear la batalla, porque sabemos que la batalla es del Señor. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros. Esa es la paz. Esa son nuestra comunión, con nuestra relación con Dios. Está basada fundamentalmente en esos tres elementos: amor, gozo y paz. Hoy vamos a ver la segunda parte, los siguientes tres elementos, que serían paciencia, benignidad y bondad. Y esos tres elementos tienen que ver o están directamente relacionados en nuestra comunión con el prójimo, nuestra comunión con las personas que están a nuestro alrededor. Y los últimos tres elementos, fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver con nuestra percepción de nosotros mismos. Pero bueno, eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Nada más le estoy adelantando un poquito. Pero estos tres elementos que vamos a ver el día de hoy: paciencia, benignidad y bondad, ¿para qué nos sirven? Para nuestras relaciones personales, para la relación que tenemos con la gente que está a nuestro alrededor. Y usted se va a dar cuenta cómo nos hacen falta, cómo lo necesitamos, pero unos más urgente que otros. Amén. Pero antes de introducir bien así el tema, ¿qué le parece si oramos? Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias porque, Señor, podríamos estar en cualquier otro lugar, podríamos estar en cualquier condición, pero a ti te ha placido, Señor, tenernos en tu casa. A ti te ha placido, Señor, llamarnos como hijos tuyos, como siervos tuyos. Y el día de hoy estamos aquí, Señor, porque creemos en ti, porque tú nos has dado, Señor mi Dios, ese privilegio de ser llamados hijos tuyos. Y por medio de tu palabra te pedimos que nos transformes, que nos edifiques y que nos ayudes, Señor, a conocerte más y a poner por obra lo que tú nos manifiestas como tu voluntad a nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces tenemos el primero
El primero de los tres elementos que vamos a ver el día de hoy, que vendría siendo el cuarto elemento en los frutos del Espíritu, que es la paciencia. ¿A cuántos nos hace falta la paciencia? La paciencia es una virtud o es una característica del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas cuando tenemos comunión con el Señor. Ahora, la paciencia, ¿cómo podemos definir la paciencia? Escuche esto. La paciencia se define como la capacidad de sufrir. Híjole, esa palabra está tremenda, ¿verdad? Sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir. Todos tenemos la misma respuesta ante el sufrimiento: el rechazo. Todo mundo quisiéramos rechazar el sufrimiento. Todo mundo quisiéramos, aunque hay personas, ¿verdad?, que decimos, híjole, parece que a este le gusta sufrir, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, ahí vas otra vez, ¿verdad? Te gusta sufrir, te encanta sufrir. Pero todos los seres humanos manifestamos la misma respuesta ante el sufrimiento, que es alejarnos, rechazar. Y fíjese, la palabra paciencia significa la capacidad de sufrir circunstancias adversas, esperando con tranquilidad, de una manera voluntaria, sin murmurar, sin quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de que Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno de nosotros según su propósito. Está un poquito larga la definición, pero en resumidas cuentas, la paciencia es la capacidad de sufrir sin quejarse, creyendo que hay un propósito, que algo bueno va a pasar. Y hay muchas personas que se proclaman ateas o ateos, que ellos creen que la vida carece de sentido. Ellos creen que no hay una razón de ser o un porqué del sufrimiento, que simple y sencillamente las cosas pasan, que no hay que buscarle una razón ni una explicación, ¿verdad? Que simple y sencillamente si te toca, te toca. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos a un Dios de propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios que no juega al azar, y que muchas veces a algunas personas en la vida les toca sufrir más que a otras. Hay algunas personas que muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos cuando nos pasa algo malo y decimos, no, hombre, qué barbaridad, ¿cómo tengo que estar soportando estas calamidades? Pero en realidad siempre, hermano, escuche bien esto, siempre hay alguien que sufre más que tú y que yo. Siempre en la vida vamos a encontrar a alguien a quien le va peor que nosotros. Siempre vamos a encontrar a alguien que cuando lo volteamos a ver decimos, Señor, perdóname. Señor, ya mejor me callo, ¿verdad? Yo no tengo nada en comparación de esta persona, en comparación de lo que le pasó a fulano, a sultano. Yo mejor no me quejo. Y no se trata tampoco de ir buscando gente que esté pasando cosas que podamos considerar más fuertes o más graves de lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? No se trata tampoco de eso. Se trata de saber, hermano, que Dios, y esto es algo bien tremendo, que aún cuando nos toca sufrir, Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida. Y eso es la paciencia. Pero fíjese bien, no solamente es la palabra sufrir, no significa solamente enfrentar una adversidad, sino que la palabra sufrir lleva implícito soportar la adversidad. Casi nadie le gusta soportar la adversidad. Todos nos enfrentamos a situaciones adversas,
Pero la gran mayoría de nosotros, cuando nos encontramos con un problema, le damos la vuelta. La gran mayoría, ¿verdad? No nos gusta enfrentar adversidades, no nos gusta enfrentar problemas, y la paciencia por definición significa enfrentar la adversidad y soportarla. Cuando usted está, por ejemplo, digámoslo así, usted está sentado ahí en la silla escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios, y al rato sale, ¿verdad? Empieza a dar el sol de aquel lado, y usted dice: ya me dio el sol aquí donde estoy, me paro y me voy, o me cambio de lugar. Y si no hay otro lugar, pues me voy, ¿verdad? Porque nadie está loco para quedarse ahí donde te está dando el sol, o nadie está loco para quedarse en un lugar donde hay calor. Pero ¿qué dice usted? Soporto porque estoy escuchando la palabra del Señor. Nada más que se apure el pastor, ¿verdad? No tarde tanto. Pero usted dice: soporto por amor a Dios. Somos capaces de soportar cosas, y eso es la paciencia, ¿verdad? Tener paciencia no nada más es, escuche bien, enfrentar la adversidad, sino es soportarla, y todavía va más allá: soportarla sin quejarse. Ahí sí está difícil, ¿verdad? Porque tenemos un derecho que es parte fundamental de nuestra naturaleza humana, que es la libertad de expresión. Todos tenemos la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a quejarnos. Todos tenemos derecho a expresarnos cuando estamos pasando por un momento difícil. Pero Dios, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, Dios nos da la capacidad de tener paciencia. Y acuérdese que estamos hablando de relaciones personales, la relación con el prójimo, con las personas que están a nuestro alrededor. Qué difícil es, hermano, muchas veces tener paciencia con alguien que nos cuesta trabajo soportar. ¿Alguna vez has conocido? Yo sé que sí, ¿verdad? No levante su mano ni diga amén. ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona que usted dice: híjole, de verdad que qué trabajo cuesta lidiar con esta persona? ¿Verdad? Todos alguna vez hemos conocido a alguien que decimos: Señor, y pruébame de otra manera, pero con este cuate no, ¿verdad? Con esta persona no, ya de plano. Hay veces que decimos: no, Señor, guárdalo, pero bajo llave. ¿Y por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo soportar. A veces decimos: bueno, ¿qué necesidad tengo yo de estar soportando, verdad? A personas o a gente. A veces te va a tocar compañeros de trabajo. A veces te va a tocar compañeros de viaje. A veces te va a tocar gente con la que tienes, vecinos con los que tienes que convivir, y tú dices: Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que soportar. A veces el trato, hermano, no va a ser fácil. A veces tratar con una persona que es diametralmente opuesta a nosotros va a ser difícil. Nos va a costar mucho trabajo. Vamos a chocar a nuestro carácter y el carácter de otra persona. Qué difícil es, hermano. A veces vamos a llorar. A veces vamos a llorar por la impotencia. Porque si por nosotros fuera, ¿verdad? Pues renunciamos o tiramos la toalla. O hay gente que dice, ¿verdad? Qué bueno que ya el Señor me cambió, mano, porque si no, hijo, quién sabe qué fuera en esta situación. Pero imagínese, tratar con personas no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Tenerle paciencia a alguien, y muchas veces a alguien que ni es nada tuyo. Muchas veces a alguien que tú dices: a ver, que te aguantan ahí en tu casa. Pero el Señor nos llama, hermano, a tener paciencia. Yo no sé, a lo mejor la mayoría de nosotros no nos acordamos, pero qué difícil fue tal vez para alguien cuando nosotros llegamos a la iglesia. Muchas veces no te acuerdas, ¿verdad? O a lo mejor ni cuenta nos dábamos,
Pero a lo mejor tú también eras medio así, medio insoportable, ¿verdad? Y alguien tuvo paciencia contigo. Alguien tuvo paciencia para orar por ti. Alguien tuvo paciencia para aconsejarte, aunque traías 1000 veces la misma pregunta. Alguien tuvo paciencia para darte consejería, aunque ya venías 1000 veces, la regaste con la misma manera, de la misma forma, y aún así te volvían a dar la misma consejería. Alguien tuvo paciencia contigo, alguien tuvo paciencia con nosotros. Esa es la capacidad que el Señor nos da, hermano, de soportar muchas veces. Y se escucha fuerte, ¿verdad? Se escucha hasta feo la palabra soportar. Pues a veces tenemos que soportar. Hay gente, hay personas a las que amamos. Hay personas con las que nos encanta estar, ¿verdad? Hay amigos, hay hermanos con los que tú podrías pasarte horas platicando y se hace algo agradable, ¿verdad? Pero a veces hay personas, hermano, que cuestan un poquito más de trabajo. Y tenemos que mostrar, no tenemos que hacer un sacrificio, ¿verdad? Pero tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida con la característica de la paciencia. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Romanos 8:28. Y sabemos, ¿verdad? No, esto lo debemos de saber de memoria. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Y sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, tenemos que creer que hay un propósito detrás de. Tenemos que creer que cuando Dios, hermano, nos pone situaciones bien difíciles de aguantar, bien difíciles de soportar, tenemos que tener paciencia porque hay un propósito detrás de eso. Hay un propósito detrás de eso, hermano. Es como cuando Dios, mira, Dios muchas veces te pone a gente que es difícil, pero no para tratar con ellos, pero para tratar contigo, para irnos puliendo, para irnos moldeando, para irnos preparando. Como cuando el metal se quiere moldear, ¿verdad? Se quiere dar de alguna forma. Primero hay que meterlo, hay que calentarlo. Y después de calentarlo, hay que golpearlo, hay que estirarlo, hay que pulirlo. Y después, ¿verdad? Cuando ya está igual al rojo vivo, enfriarlo de golpe. Y todo eso, hermano, va templando el metal. Y un metal después que pasa por ese tratamiento, no tan fácilmente se quiebra, no tan fácilmente se rompe y no tan fácilmente pierde el filo. Pero una herramienta que no es templada, un arma que no es templada, se puede romper, se puede quebrar, se puede astillar, se puede echar a perder. Tenemos, hermano, que saber que Dios tiene un propósito. Una historia sorprendente en la Biblia, la historia de José. La historia de José cuando sus hermanos lo venden, ya usted conoce la historia, y después de 13 largos años, la vida le da la vuelta, y lo pone como el gobernador del país más importante del mundo en ese momento, Egipto. Y cuando sus hermanos vienen, que están caídos en la desgracia, y vienen a buscar ayuda, las palabras que José les dijo, usted puede leerlo ahí en Génesis, ¿verdad? Es una historia larga, pero las palabras que José les dice a sus hermanos, les dice: el mal que ustedes pensaron en hacerme, Dios lo ha vuelto en bien. Dios lo convirtió en bendición. Lo malo que ustedes me quisieron hacer, Dios lo transformó en bien. Y sabes, hermano, ¿tú crees que fue fácil para José aguantar? ¿Tú crees que fue fácil para José? Lo metieron, dice, en una cisterna, y la cisterna estaba vacía, no tenía agua.
Por eso él sobrevivió, pero lo aventaron para que se muriera ahogado. Y sobrevivió. Después dice, lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Lo llevaron como esclavo, lo llevaron de un país a otro. Lo vendieron en un lugar en donde nadie lo conocía, en donde fue maltratado. Y después de eso lo acusaron injustamente y lo metieron en la cárcel. ¿Tú crees que ese proceso fue fácil de soportar para él? ¿Tú crees que en medio de todo eso él pudo decir, renegar de Dios y decir, pues para qué le quise servir a Dios? ¿Tú crees que en medio de ese proceso él dijo, ¿de qué me sirvió guardarme en santidad? ¿De qué me sirvió ser honesto? ¿De qué me sirvió ser recto? ¿De qué me sirvió ser justo si de todos modos sigo sufriendo? Dice la palabra del Señor que él soportó, él tuvo paciencia y al final vio la recompensa. Al final él pudo decir, para esto pasé por todo esto. Para esto Dios permitió, hermano. Tenemos que desarrollar la paciencia en nuestra vida. Dile a la persona que está ahí a un lado, dile, hermano, tienes que tener paciencia. Dile, tienes que tener paciencia, hermano. Porque tal vez ahorita cuesta trabajo. Tal vez ahorita es bien difícil, bien complicado. Pero un día vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Un día vas a ver el propósito. Un día vas a entender. Un día vas a decir, para eso el Señor permitió que pasara esto en mi vida. Para eso el Señor me pasó por esa situación, para que yo pudiera ver, para que yo pudiera entender. Sabes, hermano, que José fue esclavo en Egipto y después fue el gobernador. ¿Cómo crees que él trataba a los esclavos? Después, sabes, cuando él veía a los esclavos, él decía, yo sé lo que es estar ahí encadenado. Yo sé lo que es estar ahí esperando a ver qué va a pasar con tu vida, esperando a ver qué y él pudo obrar con misericordia. Él pasó hambre y por eso después se volvió el mejor administrador en cuanto a la riqueza del país para distribuir los alimentos. Tenemos que encontrar el propósito. Hay un propósito. Si Dios está permitiendo que sufras, hermano, hay un propósito. Si Dios está permitiendo que pases por momentos difíciles en tu familia, hay un propósito. Si Dios está permitiendo, hermano, que pases por una situación bien tremenda en la economía, hermano, Dios tiene un propósito. Hay un propósito. Tenemos que creer que Dios tiene el control hasta en el más mínimo detalle en nuestra vida. A Dios no se le escapa nada, hermano. A Dios no se le escapa nada. Y un día no muy lejano, vamos a poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. La siguiente virtud, decía un pastor hace algún tiempo, ten paciencia con los hermanos. Dice, porque el hermano al que no le tienes paciencia, el que se te hace más insoportable, el que te da más guerra, el más latoso, dice, si no aprendes a amarlo y a soportarlo, a ese Dios te lo va a poner de vecino allá por la eternidad. Así que tenemos que aprender a soportarnos. Número 5. Estamos hablando de toda la lista, ¿verdad? Pero el segundo del día de hoy es la benignidad. Ser benigno. ¿Qué significa ser benigno? ¿Verdad? No sé si alguien se llama benigno, ¿verdad? Pero si alguien se llama benigno es algo diferente. Ser benigno tiene una definición de condescendencia. Ser benigno significa, viene a nuestra mente, ¿verdad? Porque se parece mucho la palabra a ser bueno, pero tiene un significado todavía un poquito más profundo. Significa ser bueno cuando se debería ser malo. Le voy a explicar. La benignidad o ser benigno es la virtud que consiste
en la condescendencia, así, esto es lo que expresa la palabra, la condescendencia de un juez ante circunstancias que demandan juicio, pero en lugar de juicio recibimos misericordia. Eso significa la benignidad. Eso significa ser benigno. Es una parte del fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas, en donde cuando deberíamos emitir juicio, en vez de juicio, mostramos misericordia. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Retomamos la historia de José. Hermano, José era la mano derecha de Faraón. Los faraones en aquel tiempo estaban en un avión, creían que eran hijos del Dios del sol y que ellos tenían funciones más bien religiosas. Entonces, el que gobernaba en realidad el país era el primer ministro, y ese era José. José era el verdaderamente quien gobernaba en Egipto. Y de repente aparecen ante sus ojos las personas que más lo hicieron sufrir en la vida. Imagínese, dice la Biblia, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, le hicieron la vida miserable durante 13 años. Durante 13 años pasó por un sinfín de penalidades por culpa de sus hermanos que lo vendieron. Y un día él llegó a ser el gobernador, digámoslo así, el presidente del país más poderoso del mundo. Y de repente vienen sus hermanos delante de él y dicen: estamos en la desgracia, necesitamos que nos ayudes. Ponte a pensar por un momento, hermano, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías si tuvieras enfrente a la persona causante de todas tus desgracias y todos tus sufrimientos y todas tus tragedias, y tú tuvieras el poder para aplastarlo, fulminarlo y hacerlo polvo y todo lo que tú quieras? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos? Imagínate, hermano, si hemos visto, ¿verdad?, en los grupos, en los retiros que se hacen, de repente cuelgan una piñata y dicen: imagínate que ese es tu papá que te abandonó, que te sufrió, y le entran a palos con una hazaña, hermano. Le entran, pero con una así que hasta se olvidan del palo y con las manos se le van encima y lo hacen, hasta muerden la piñata. Imagínate, ¿qué harías si tuvieras enfrente a la persona que te lastimó, al que te hizo daño, al que abusó de ti, y lo tuvieras enfrente con todo el poder para fulminarlo, para terminarlo? ¿Qué harías? Si nada más tuvieras, lo único que tuvieras que hacer sería, no sé, jalar el gatillo, ¿verdad? O ya tuvieras ahí, ¿qué harías? No digas: ay, lo perdono. No. ¿Qué sientes aquí adentro? ¿Qué sientes aquí? Aquel sería tu primer impulso. ¿Ah? Señor, nada más tantito, un toque nada más. No. Bueno, la benignidad, ser benigno significa cuando tienes la oportunidad de hacer justicia por tu propia mano, pero en lugar de hacer justicia, muestras misericordia. Esa es la benignidad. Qué tremendo. Cuando tenemos, hermano, José era el presidente. José los hubiera podido mandar a matar, a hacer picadillo y dárselo de comer a los cocodrilos. Tenía todo el poder para hacerlo y tenía todas las razones. Y nadie se hubiera atrevido a juzgarlo. Todo el mundo hubiera dicho: pobrecito, quedó traumado de tanto sufrimiento. Fue justo, hizo justicia. Y muchas veces andamos por la vida buscando justicia.
¿Cuántas veces has soñado que se muere la persona que te hizo infeliz? ¿Cuántas veces has soñado que tu enemigo, verdad, el que te la hizo, cae en desgracia? ¿Cuántas veces te has imaginado que tienes la oportunidad de ver tirado en el piso a la persona que te dañó, verdad? O al que te hizo sufrir, ¿cuántas veces te has imaginado? Y hasta le has pedido a Dios: Señor, dame la oportunidad de burlarme y de reírme y de desquitarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Así es la carne, hermano. Ya, hasta hay una canción, ¿verdad?, que dice: qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Y humanamente hablando, así es. Pero el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida nos dicta que aunque tengamos la oportunidad, hermano, aunque tuviéramos la oportunidad de hacer justicia, de vengarnos por nosotros mismos, tenemos que mostrar misericordia. Híjole, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil sería. ¿Te atreverías a decirle a una persona que te hizo daño: no, ya no digamos te perdono? No, eso ya lo damos por hecho que está perdonado. ¿Te atreverías a una persona que te lastimó, que te dañó, y te atreverías a decirle: Dios te bendiga? ¿Te atreverías a orar por esa persona y decirle: Señor, pero decirlo de corazón, decirle: Señor, bendícelo, bendícela, ten misericordia de su vida? ¿Alguna vez has orado así? Ese es un ejercicio muy bueno. Cuando vayas a orar, cuando estés en oración, acuérdate de quien te lastimó, acuérdate de quien te hizo daño y perdónalo. ¿Sabes? Jesús dijo algo muy importante en un pasaje famosísimo del Evangelio, algo que todos sabemos y conocemos y hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído el Padre Nuestro alguna vez? Y Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quieres saber en qué medida Dios está dispuesto a perdonarte? En la medida que tú estás dispuesto a perdonar al que te ofendió, al que te hizo daño. Qué difícil es esto, hermano. Qué difícil es, porque el sentido de justicia que hay en nosotros nos dicta eso, justicia. Pero la justicia que nosotros queremos, hay una línea muy delgada entre la justicia y la venganza. Y es algo que nos puede consumir, nos puede llenar de amargura, nos puede llenar de odio. ¿Por qué? Porque tú puedes decir: yo soy cristiano, yo busco de Dios, yo me porto bien. Pero la persona que me lastimó, la persona que me hizo daño, la persona que me robó, que me estafó, que me hizo esto, estamos esperando como Jonás, sentaditos ahí afuera esperando a ver a qué horas cae el juicio sobre Nínive. Estamos esperando a ver a qué horas cae el fuego del cielo para consumir a los enemigos. Estamos esperando a ver a qué hora le va mal al que nos hizo mal. Y eso habla de amargura en nuestro corazón. Y eso es algo que Dios nos llama a expulsar de nosotros, a no guardar rencor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios pudo haber hecho justicia con nosotros. ¿Y sabe qué hizo Dios? Tuvo misericordia de nuestra vida. ¿Usted cree que nosotros no le debíamos a Dios? ¿Usted cree que no estaba usted en la lista negra del Señor? Estábamos en la lista del Señor, los 10 más buscados, ahí estábamos en primera fila. Y el Señor, hermano, fíjese lo que dice el Salmo 103. Y esto está como para que lo imprima, lo enmarque y lo ponga ahí en su sala. Salmo capítulo 103, versículos 10 y 11. No ha hecho con nosotros
conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué tremenda palabra, hermano. No nos ha pagado el Señor y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. ¿Alcanza usted a entender la fuerza de estas palabras? ¿Sabe usted lo que le debíamos nosotros a Dios? Lo que le debíamos usted y yo a Dios. Y dice la Biblia que Él no actuó con nosotros conforme a lo que merecían nuestros actos. Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que dice la Biblia que como los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre nosotros. Engrandeció su misericordia, hermano. Usted y yo ni siquiera merecíamos estar aquí el día de hoy, y sin embargo aquí estamos. ¿Qué merecíamos nosotros? Híjole, solo Dios sabe qué merecíamos. Sin embargo, Dios mostró su misericordia y nosotros tenemos que mostrar misericordia. Tenemos nosotros, hermano, que mostrar que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El fruto, esta parte del fruto está dentro de nosotros y nos ayuda a perdonar incluso las cosas que parecen imperdonables. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra del Señor que estamos escondidos con Cristo en Dios. Hermano, cualquier cosa que alguien te haya hecho o que alguien me haya hecho o nos haga, es como si se la estuvieran haciendo al Señor. Y lejos de alegrarnos, lejos de decir, pues les va a caer la lumbre, ¿verdad? No, tenemos que orar y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen y ultrajan. ¿Alguna vez has orado por alguien que te persigue? No digo que te persigue de que venga corriendo atrás de ti, pero alguien, podríamos traducirlo de una manera más acertada, alguien que te acosa, alguien que te acecha, alguien que parece que nada más está pensando a ver en qué momento te hace daño, alguien que nada más está buscando la forma de lastimarte, que nada más está buscando a ver de qué manera te molesta, te causa un agravio. Has orado por esa, pero no orar así, Señor, ya llévatelo, sino orar y decirle, Señor, bendícelo, cambia su vida, que tenga un encuentro contigo, que sepa lo que es tu perdón, tu gracia y tu misericordia, para que su vida cambie. Si no lo hemos hecho, hermano, tenemos que buscar la manera de hacerlo. Tienes que buscar la manera cuando vayas a orar. Acuérdate lo que Jesús dijo: cuando vayas a orar, primero reconcíliate. Primero reconciliémonos. No quiere decir a lo mejor que vayamos a buscar a la persona para tratar de arreglar las cosas, porque a veces en lugar de arreglar empeoramos. Pero ahí en tu corazón tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que decir, Señor, te pido que bendigas a esta persona, bendícelo, Señor, cambia su corazón, que tenga un encuentro contigo, que sepa, que tenga conciencia de lo que ha hecho. Romanos capítulo 12 versículo 21. No seas vencido de lo malo, antes bien vence con el bien el mal. Un teólogo muy famoso de la iglesia, Juan Calvino, dijo: si estás sufriendo por la maldad de otra persona, si estás sufriendo por la maldad, dice así más o menos, de un hombre malo, dice, perdónalo para que no hayan dos hombres malos. Entonces tenemos que perdonar. Tenemos que, en vez de decir, Señor, que le caiga el juicio, ¿verdad? Señor, ten misericordia de él. La palabra del Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Señor, encárgate tú.
yo no quiero saber ya nada, ¿verdad? De responder, hermano, cuando una persona se merece, tal vez por eso Jesús dijo, si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra. No se está refiriendo literalmente a que te den de cachetadas. Se está refiriendo cuando alguien te hizo daño, cuando alguien te lastimó, cuando alguien actuó mal contra ti. No te comportes como se comporta la gente del mundo, con odio, con rencor. Actúa como si nada hubiera pasado. Claro, con sabiduría, con sabiduría. No te vas a dejar otra vez robar, otra vez lastimar. No, pero lo que haya pasado, tenemos que estar dispuestos a ser benignos. Benignos es cuando deberías ser malo, o sea, cuando debería de haber juicio y en lugar de juicio hay misericordia. Esto es exactamente lo que significa en términos médicos. Y quiero decir esto con todo respeto, ¿verdad? Porque hay personas que son muy sensibles ante este tema. Pero es, por ejemplo, como cuando después de hacer algún análisis o algún estudio médico, el médico dice, hay un tumor. Y esa palabra, hay un tumor, te da pánico, ¿verdad? Pero de repente el médico dice, pero es benigno, ¿verdad? O sea, no hay peligro, no hay mayor peligro, solamente se extirpa y se acaba el problema, ¿verdad? Eso es porque la primera parte, cuando te dicen hay un tumor, tú esperas, ay, ya me cayó, ¿verdad? Lo malo, ya se acabó mi vida, ya estoy condenado a muerte. Pero de repente te dicen, pero es benigno, no hay mayor problema, ¿verdad? Así es, cuando debería haber juicio, pero en lugar de juicio hay misericordia, hay una oportunidad más. A eso se refiere la palabra. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando del fruto del Espíritu, que es la benignidad. La sexta virtud, que sería la tercera del día de hoy, la bondad. La bondad se define, ¿verdad? Es muy parecido a la benignidad, pero la bondad se define o se describe como la cualidad de ser bueno o la inclinación a hacer el bien. En términos sencillos, si lo queremos simplificar de alguna manera, ser bueno significa ser benigno constantemente, o sea, aplicar la benignidad constantemente. Eso significa ser bueno. ¿Sabe? Una característica, la palabra del Señor dice que bueno no hay uno. Nadie es bueno por sí mismos. Nadie tiene nada bueno en sí mismo por mérito propio. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y eso nos hace ser buenos. Hay una esencia en nosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos da bondad. Y la bondad, fíjate bien, una persona puede ser benigna en una ocasión especial, pero hay personas que no pueden ser benignas siempre. Hay personas que pueden ser benignas porque de repente les agarró el sentimiento, hablando humanamente. Pero una persona que tiene bondad es una persona que va a aplicar la misericordia siempre. Que no solamente va a ser benigno una vez, sino que tú puedes confiar, ¿verdad? La bondad te da la confianza de acercarte a una persona. La bondad es una virtud o una característica que te hace saber que siempre que tú te acerques a una persona vas a ser bien recibido, que siempre que tú acudas a una persona vas a encontrar ayuda, siempre que tú clames, ¿verdad? ¿Por qué decimos nosotros que Dios es bueno? ¿Por qué decimos que el Señor es bueno? Porque tenemos la confianza de que en el momento que nos acercamos a Él, en el momento que clamamos a Él, el Señor nos escucha y el Señor toma cuidado de nosotros, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? La Biblia lo dice de principio a fin, siempre dice la palabra, ¿verdad? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces tenemos que saber que así como Dios es bueno todo el tiempo, no hay un solo día, no hay un solo instante que Dios no sea bueno.
Usted puede acercarse con el Señor a cualquier hora. Hay personas que usted dice, si quieres hablar con fulano de tal, agárralo de buenas. Porque si lo agarras de buenas, ya te rayaste. ¿Ah? Hasta está la canción que dice, ¿verdad? Por las buenas soy muy bueno, pero por las malas, olvídate. ¿Ah? Ahora, una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios es una persona que su característica es que es bueno todo el tiempo. Refleja esa característica de Dios. Es bueno a todas horas. No hay una parte del día, no hay una hora del día, no hay un día de la semana que tú puedas decir, híjole, ahorita no me acerco. Ahorita no, porque está de malas, o le pasó esto, o está de mal humor, o tiene hambre o algo. Hay personas que cambiamos, ¿verdad? Humanamente hablando, cambiamos. Tenemos episodios y cuidado, y alguien se nos atraviesa, ¿verdad? En esos 5 minutos, en esos episodios, porque arrasamos. Hay personas que son buenas todo el tiempo. Parece ser, ¿verdad?, que son un pan de Dios, pero lo agarras en sus 5 minutos y te acaban, arrasan. ¿Ah? Y esto parte de los estudios, ¿verdad?, de la psicología. Dicen, ¿qué te dice el psicólogo? Tienes que expresar, tienes que sacar tus emociones, tienes que hacer una catarsis, tienes que transformar, ¿verdad?, procesar esas emociones. ¿Para qué? Para que no se acumulen. Hay personas que aparentemente son buenas, aparentemente son benignas, aparentemente tienen paciencia, pero no es nada de eso, sino que solamente están aguantando, 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 aguantando. Pero ¿qué sucede? Llega el momento que explotan. Llega el momento que ya no aguantan más. Llega, como dicen, ¿verdad?, la gota que derrama el vaso. Y entonces todo lo que se han estado aguantando tal vez durante años, de repente un día explotan. De repente un día dicen, hasta aquí, ya me cansé, y arrasan con quien esté cerca, con quien esté a la mano. ¿Verdad? No, hay gente que dice, no busco quien me la hizo, sino quien me la pague. Y acaban con quien esté cerca, con quien esté a la mano. Muchas veces gente, ¿verdad?, sin, como dicen, sin deberla ni temerla. Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad también. Pero dice en toda bondad. El fruto del Espíritu Santo es en toda bondad. Todo lo bueno, todas las cosas buenas que podamos encontrar en nuestra vida, tenemos que participar, tenemos que manifestar la bondad de Dios, que la gente sepa que así como podemos acudir a Dios en cualquier momento y no lo vamos a encontrar enojado, ¿ah? Porque la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que antes el Señor estaba enojado con nosotros todo el tiempo. Dice la Biblia, ¿verdad? Todo el día está Jehová airado contra el impío. Ese éramos nosotros antes, pero ahora estamos en paz. Dice el apóstol Pablo, hemos sido reconciliados con el Señor por medio de la cruz de Cristo. Y ahora tenemos la confianza en todo momento y en todo lugar que usted y yo nos acerquemos a Dios, vamos a encontrar un Dios bueno. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo nos encuentra la gente a nosotros cuando nos busca?
encuentra a un cristiano bueno, encuentra a una persona buena, o depende de las circunstancias donde te agarren, o depende si te agarran en tus 5 minutos, o cómo encuentra la gente, qué encuentra la gente en ti y en mí cuando nos buscan. Hay personas que se vuelven como referentes. Hay personas que tú dicen, tienes un problema, no sabes qué hacer, mira, pídele consejo a fulano de tal, ¿verdad? Es una persona, siempre te va a escuchar, siempre tiene una palabra de aliento, siempre tiene una palabra de consuelo. Y hay personas que son referentes, pero de todo lo contrario. No, ni te acerques a ese cuatro, no, ni te le aparezcas, que ni te vea, porque anda de malas, ahorita te va a acabar, ahorita te va a decir, ahorita te va, porque así somos, humanamente hablando. Pero tenemos que manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Ahora tenemos que preguntarnos, de estas tres virtudes, de estas tres partes del fruto del Espíritu: paciencia, benignidad y bondad. Preguntémonos nosotros mismos, ¿las tengo? ¿Están en mi vida? Y si están, ¿qué tanto están? ¿Qué tan presentes están? Y si no están, tenemos que fomentarlas, tenemos que cultivarlas. ¿Cómo? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Muchos de nosotros necesitamos tener paciencia. Muchos de nosotros a veces ya no soportamos ni a nuestra familia, ni a nuestros hijos. A veces tus hijos vienen contigo y ya no los soportas. Chamaco, cállate. Andamos ahí regañando y gritando todos porque ya no tenemos paciencia. A veces las personas que están a su alrededor sentimos que ya nos tienen hartos. Sientes y dices, ya estoy harto, estoy cansado, necesito vacaciones, necesito descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo la paciencia, la benignidad, hermano. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de vengarnos y nos hemos vengado. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de desquitarnos y nos hemos desquitado. Y quiero decirle algo, eso no es de Dios. Eso no tiene que estar en su vida, hermano. Muchas veces, te voy a decir algo, quiero pedirte que te pongas de pie. Te voy a decir algo, y esto es algo bien tremendo. Muchas veces Dios te va a dar la oportunidad de ver, entiéndase en qué sentido estoy usando esta palabra, a tus enemigos, a las personas que te hicieron daño, a las personas que te lastimaron, a los que hablaron de ti, a los que hablaron de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, a los que te lastimaron, pero no así, no, a los que te lastimaron. Dios te va a dar la oportunidad de verlos y de verlos abajo. ¿Sabes para qué? No para que te burles, no para que les digas, ya viste, la vida da vueltas. No para que los aplastes, para que les des la mano y le digas, Dios te bendiga. Para que manifiestes en tu vida la benignidad de Dios. Para que tú digas, mira, ¿sabes qué? Levántate. ¿Y sabes qué actitud va a tener la gente? Va a decir, no, espérate. Van a pensar que les estás dando nada más confianza para que cuando se descuiden, ¡zas!, viene la cuchillada. Y tú les vas a decir, no, porque Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha cambiado mi vida. Y no tienes que decirle, mira, en un tiempo yo te odié, en un tiempo no, eso ya está entendido. La gente se va a sorprender y la gente te va a decir, oye, yo esperaba que tú me odiaras, yo esperaba que tú me la regresaras,
¿por qué no lo hiciste? Y tú vas a tener la oportunidad de decirle: Dios ha cambiado mi vida. El Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios, el cual habita en vosotros y los anhela celosamente? ¿Sabes que el Espíritu Santo de Dios te anhela celosamente? Y eso significa que te quiere nada más para Él. Quiere que solamente andes en sus caminos, que solamente muestres el fruto de Él en tu vida. La gente tiene que saber, hermano, que hay bondad en nosotros. No somos buenos por nosotros mismos, pero la bondad de Dios está en nuestra vida. La gente tiene que saber que si se acerca a ti, sabes, el mundo está como en un desierto, y la gente va caminando en ese desierto con sed, con hambre, con fatiga, con cansancio. La gente va cargando un montón de cosas, un montón de problemas. Hay gente que va caminando por la vida doblada de tanta carga que lleva. Y la gente tiene que saber que en el momento que se acerquen a ti, van a encontrar descanso. En el momento que se acerquen a ti, es como si en medio del desierto se acercaran a un oasis, se acercaran a una sombra, a un lugar donde pueden descansar, donde pueden dejar sus cargas, donde pueden recibir palabra de vida. La gente tiene que saber que tú y yo somos un reflejo del carácter de Dios. La gente tiene que saber que somos como el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos un momento.